Alejandro Linares Mendoza. Él es periodista y reconocido analista político desde Venezuela. Qué gusto saludarte, Alejandro. Buen día, muy amable como siempre. ¿Qué tal, mi estimado José? Buen día, es un gusto volver a compartir con ustedes. Estamos muy agradecidos por el trabajo que desarrollas y sobre todo por la entereza con la que estás dando a conocer los sucesos que acontecen en tu país. ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente en las últimas horas en Venezuela, Alejandro? El gobierno de Maduro ya ha ordenado la detención contra Edmundo González Urrutia y empieza lo que muchos ya comienzan a percibir, una cacería contra los opositores. Por favor. Sí, en efecto, tal y como tú lo has apuntado durante la jornada de ayer lunes, la Fiscalía General de Venezuela, una institución que se encuentra dirigida por el fiscal general Tarek William Saab, una institución que además es controlada a placer por el madurismo, solicitó una orden de detención, una orden de captura en contra del candidato opositor y virtual presidente electo de Venezuela, el señor Edmundo González Urrutia. La Fiscalía hizo la solicitud y luego esa solicitud la concretó un tribunal inferior, que fue el que al final terminó emitiendo esta orden de captura, esta orden de detención. Para solicitar la orden de captura contra Edmundo González Urrutia, la Fiscalía acusó al dirigente opositor de varios delitos. Entre esos delitos se encuentra el delito de terrorismo, se encuentra el delito de asociación para delinquir, el delito de conspiración, pero también hay un delito particular que es el de forjación de documentos o forja de documentos. Cuando la Fiscalía habla de esto, se refiere particularmente a las actas electorales que fueron divulgadas, que fueron publicadas por el Comando con Venezuela. Hay que recordarle a la audiencia peruana, a los venezolanos que seguramente nos están viendo en Perú, que la noche del 28 de julio, entre la noche del domingo 28 de julio y la jornada del lunes 29 de julio, el Comando con Venezuela, que fue el comando de campaña creado por María Corina Machado y por Edmundo González Urrutia, logró recopilar más de 80% de las actas de totalización, de las actas de escrutinio. Posteriormente, estos documentos fueron escaneados y fueron publicados, fueron compartidos con la opinión pública a través de una página web de libre acceso. Esto lo hizo el Comando con Venezuela con la intención de demostrarle no solo a los venezolanos, sino también a la comunidad internacional que el verdadero ganador de las elecciones presidenciales fue el señor Edmundo González Urrutia y no Nicolás Maduro, tal y como lo ha asegurado el poder electoral venezolano. Pues bien, a raíz de esa movida, a raíz de ese movimiento, el señor Edmundo González Urrutia está siendo acusado ahora de forja de documentos, de falsificación de documentos. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que a pesar de que reconocidos grupos de observación electoral han dicho que al menos para ellos las actas compartidas por la oposición venezolana tienen total validez, son de absoluta validez, para el régimen de Maduro, para la administración de Nicolás Maduro, esas actas compartidas, vuelvo a decirlo, por María Corina Machado, por Edmundo González Urrutia, por el Comando con Venezuela, no tienen ningún tipo de validez. Alejandro, ¿y esta persecución que ya se oficializó en el caso de Edmundo González Urrutia también alcanza o podría alcanzar a otros líderes opositores, consideras tú?
A ver, en este momento la espada de Damocles está encima de Edmundo González Urrutia. Hasta el día de hoy, la única persona que tiene una orden de detención, que tiene una orden de captura, que además se ha hecho pública, es el señor Edmundo González Urrutia. Esto no nos permite descartar que, por ejemplo, en el futuro, en los próximos días, la Fiscalía y también un tribunal emitan orden de captura en contra de María Corina Machado. Eso podría suceder. Sin embargo, hay que decirle a la audiencia que nos acompaña en este momento que en los días previos, es decir, en los días anteriores al día de ayer, al día lunes, el régimen de Nicolás Maduro ha estado hostigando, ha estado arreciando contra la oposición venezolana a través de detenciones arbitrarias. Cuando hablamos de detenciones arbitrarias, nos referimos particularmente a arrestos que se han dado por la fuerza, que se han dado sin la existencia de una orden judicial que los justifique. Yo puedo mencionarte, por ejemplo, el arresto del líder opositor Freddy Superlano. Puedo mencionarte, por ejemplo, el arresto del líder opositor Viallo Vieri. Ambos personajes fueron arrestados, fueron detenidos en los días previos, durante las semanas previas, y vuelvo a decirlo, fueron detenidos sin la existencia de una orden judicial que justificara su detención y que aclarara de alguna manera cuáles eran las razones, cuáles eran los delitos que se les imputaban y que, por supuesto, justificaban sus arrestos, sus detenciones. Ahora, en el caso de la oposición política encabezada por María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, hemos visto que también han venido desarrollando un conjunto de movilizaciones, manifestaciones en los últimos días, ¿no? Incluso María Corina Machado, a través de su cuenta social, explicaba que a más amenazas, una mayor fortaleza para la oposición. ¿Qué significa? Que hay una cohesión en la oposición política en estos momentos en Venezuela y no van a cesar las protestas, las manifestaciones contra Maduro. Sí, por una parte es preciso apuntar, es muy importante apuntar que las movilizaciones que han sido convocadas por María Corina Machado en todo momento han sido movilizaciones cívicas y pacíficas. No han sido movilizaciones violentas. Eso es importante porque desde la administración de Nicolás Maduro se intenta inocular la narrativa de que las protestas opositoras, las marchas y concentraciones convocadas por María Corina Machado han terminado en incidentes violentos, han sido violentas. Esa no es la realidad, esa no es la verdad. La verdad es, la repito, que las movilizaciones, las concentraciones convocadas por María Corina Machado se han caracterizado sobre todo por su índole cívico y pacífico. Luego, ¿hay unidad en el seno de la oposición venezolana? Sí la hay, y la hay desde mucho antes de la elección presidencial. De hecho, al día de hoy nosotros tenemos una gran coalición opositora que fue bautizada con el nombre de Plataforma Unitaria Democrática. Esa coalición agrupa a los principales partidos de oposición que adversan al régimen de Nicolás Maduro. Pero luego, aparte de eso, en los días previos a la elección presidencial del 28 de julio, la oposición venezolana, la verdadera oposición democrática de Venezuela, hizo auténtica gala de unidad al poder llegar a acuerdos que fueron los que permitieron
postular a Edmundo González como candidato presidencial de la oposición. Incluso voy más allá. La unidad política de la oposición trasciende incluso a la Plataforma Unitaria Democrática, porque hay dos actores que son muy importantes y que poco se mencionan. Estoy refiriéndome, por una parte, al señor Enrique Márquez, ex candidato presidencial por el Partido Centrados, y estoy refiriéndome también al señor Juan Barreto, periodista y una de las figuras más prominentes del chavismo originario, de lo que en Venezuela se conoce como chavismo originario. Incluso esas dos personas se han acercado y han tendido puentes con la oposición democrática. Es por eso que te estoy diciendo que la unidad en la oposición venezolana, por supuesto que se nuclea en principio dentro de la Plataforma Unitaria Democrática, pero va más allá, incluyendo a actores que no pertenecen incluso a la propia Plataforma Unitaria Democrática. Y finalmente, Alejandro, ¿no? La decisión del gobierno de los Estados Unidos de incautar en República Dominicana un avión que suele usar o solía usar para sus traslados el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo ha recibido esta decisión el gobierno de Maduro? Bueno, evidentemente la ha recibido de mala forma, de mala gana. Ha acusado a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, de secuestrar un activo que pertenecería al Estado venezolano. Lo cierto del caso es que Estados Unidos, al momento de incautar esta aeronave, dejó claro que la aeronave, el avión, estaba siendo incautado porque había violado las sanciones que se han impuesto en contra del régimen de Maduro y en contra de varios de sus principales personeros, en contra de varias de sus principales figuras, por precisamente violar, por un lado, la práctica democrática y por violar, por otro lado, los derechos humanos. Ahora, esta incautación también tiene otra lectura, y es que con esa incautación Estados Unidos le está enviando un mensaje a Nicolás Maduro y a toda la cúpula madurista, un mensaje de acuerdo con el cual Estados Unidos sigue atento a lo que sucede en Venezuela y está dispuesto a echar mano, a emplear sus herramientas para intentar que Venezuela pueda ir definitivamente hacia la ruta democrática y, por supuesto, hacia un gobierno de transición. Alejandro, saludos y agradecerte como siempre la amabilidad de haber compartido esta comunicación muy valiosa de primera mano sobre lo que está ocurriendo en el hermano país de Venezuela. Un saludo a nuestro buen amigo Alejandro Linares Mendoza, periodista y reconocido analista en temas políticos. Saludos, Alejandro. Abrazos, a cuidarse. Gracias a ti, José. Siempre será un placer. Gracias. Nos comunicábamos desde Caracas, Venezuela, con Alejandro Linares Mendoza, periodista y reconocido analista en temas políticos.